Recordando al Señor. 63-01-22. Predicado el martes 22 de enero de 1963 en la Asamblea de Dios de South Side en Phoenix, Arizona, 1 hora y 43 minutos, que el Señor te bendiga, hermano. Me alegra estar esta noche en las Asambleas de Dios del Sur para adorar con ustedes, disfrutando de esta excelente comunión que sin duda disfrutan constantemente. Solo estoy un poco cansado, anoche estuvimos en Tucson para el banquete, y la pasamos de maravilla. El Señor nos bendijo, y he disfrutado de la buena parte todo el día. Así que, anoche escuché a alguien. Nunca conocí al hijo del hermano Carl Williams. Hoy estaba presumiendo de ese joven. Me levanté y le hablaba del meeting de jóvenes, y le dije a mi hija, ahora, asegúrate de entrar. Ella dijo, no conozco a nadie. Le dije, conocerás a alguien, o todos te conocerán a ti. Simplemente entra de todas formas. Y estoy orando para que reciba el bautismo del Espíritu Santo durante este meeting. Dije, ese buen joven ahí de pie, con el rostro resplandeciente de la gloria de Dios, y se lo repetí a Billy. Él simplemente se quedó mirándome. Dijo, papá, ¿no sabes quién era? Era el hijo del hermano Carl Williams. Bueno, sé que vienes de buena familia. Así es. Me alegra mucho estar en Phoenix esta noche. Vaya, si no está el hermano Pat Tiller. ¿De dónde demonios vienes, hermano? Supongo que hiciste autostop desde Nueva York. Así son las cosas. Recuerdo haber visto al hermano Gene, al hermano Leo aquí esta noche, al hermano Ed Aulton, a muchos de mis amigos por aquí y al hermano Edo Oper. Y vaya, aquí arriba esta noche tengo una buena vista de todos y puedo mirar a mi alrededor sin problemas. Bueno, me estoy cansando un poco. He estado trabajando mucho, así que llevamos muchas horas. Y mi esposa me dijo, oye, veo que empiezas a hablar con tu segunda voz. Le dije, esta vez tuve que recurrir a ella. A veces, cuando hablo, me quedo con la voz profunda. Entonces esa parte me duele y me cansa. Subo a la parte superior y hablo desde ahí. Tenemos que aprender muchas cosas cuando trabajamos para el Señor, ¿verdad? Cuando nos cansamos. Y vaya, espero que todos estos sean ministros. Si lo son, vaya, estamos en plena forma esta noche. Un grupo de hombres tan buenos sentados juntos. Bueno, eso me recuerda la promesa de que estamos sentados juntos en los lugares celestiales en Cristo Jesús, donde su sangre nos limpia de todo pecado. Efesios 1:3 Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, Efesios 2:6 y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. 4 Bueno, voy a intentar despedirlos temprano esta noche, recordando que mañana por la noche vamos a la casa del hermano Shores, así se llama, en la calle 11 y Garfield. Hay otra Asamblea de Dios por allá, la Asamblea de Dios de allá, la primera Asamblea de Dios. Y luego voy a escuchar a estos otros por un rato, hasta el próximo domingo por la mañana, supongo. A la convención, vamos a pasarla de maravilla. Siento que vamos a pasarla bien. 5 Y mi propósito aquí es, como una especie de ayuda de emergencia, ir por todas partes ayudando. Tener un poco de compañerismo con los hermanos, y pasar una noche aquí y allá para que nos conozcamos. Y tal vez un pequeño espíritu de avivamiento comience a conmover a la gente, y luego prepararnos, lo que podamos, para llegar al gran clímax. Y creo que el hermano Oral Roberts es la persona indicada esta vez para traer el clímax en el banquete del próximo lunes por la noche. Y sé que esperamos un gran momento, y durante el resto de la semana. Así que oren por nosotros ahora, y salgan a las calles, a los setos y a los caminos, y les pidan. No, oblíguenlos. Oblíguenlos a venir. Porque este sería un momento maravilloso para que Phoenix recibiera su gran visitación que ustedes, y sé que Dios está dispuesto cuando estemos listos. Vamos, por eso son estos avivamientos, para tratar de cumplir las condiciones y orar y prepararnos para que estas cosas sucedan. 6 Ahora, justo antes de acercarnos a la palabra, hablemos con el autor mientras inclinamos nuestros rostros en oración. Con la cabeza y el corazón inclinados ante Dios, estoy seguro de que en una audiencia tan grande seguramente habrá muchas peticiones. Y si tienes una y deseas que Dios te recuerde, simplemente levanta la mano y di, Señor, acuérdate de mí. 7 Padre Celestial, tú sabes lo que hay detrás de cada una de estas manos. Sabes lo que pasa por sus mentes, y eres más que capaz de responder a cada petición. Y oramos para que lo concedas, Señor.
pedimos que tu favor nos sonría esta noche a través del derramamiento del Espíritu Santo sobre nosotros. Y recordando, Señor, que mañana por la noche, en la primera asamblea de Dios, derramarás tus bendiciones de nuevo sobre nosotros, y luego en el Ramadán, al final de la semana, oh Dios, que haya literalmente cientos de personas salvadas. Concédelo, Señor. Que haya tal derramamiento del Espíritu que los periódicos ya no puedan callar, y tengan que publicar lo que se está haciendo. Concédelo, Señor. Simplemente, date a conocer a tu pueblo, Señor. Que sus humildes corazones se abran por fe y crean que recibiremos lo que pedimos. Mateo 7:7 Pedid, y se os dará. Buscad, y hallaréis. Llamad, y se os abrirá. Mateo 21:22 Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Juan 16:24 Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid, y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. 8 Oramos, Señor, por quienes quisieran estar aquí esta noche y no pueden. Están enfermos y afligidos, y en tales condiciones que no pudieron llegar. Oramos por ellos, Señor. Que el Espíritu Santo los visite a todos. Bendice a estos hermanos que han recorrido un largo camino a través de campos helados, y a muchos que aún siguen en camino. Protégelos, Señor. Condúcelos con seguridad. Ahora, bendice a esta asamblea, a este excelente pastor, a su congregación, a sus síndicos, diáconos y todo lo que representan, Señor. Oramos para que estés con ellos y los ayudes. Oramos para que nos des tu palabra. Solo podemos leerla, Señor, y leer el texto. Tú tienes que proporcionar el contexto, y nosotros esperamos de ti. En el nombre de Jesucristo. Amén. 9 En el libro de 1 Corintios, capítulo 11, si alguien, ya saben, a quienes les gusta leer o anotar un pasaje, dicen, tal vez alguien encuentre algo que pueda mejorar. O los ministros, y a veces los laicos, lo leen y escuchan. Yo hago eso muchas veces. Anotar un texto. Así que, si desean leer después de nosotros esta noche, vayan a 1 Corintios, capítulo 11, y comenzaremos a leer en el versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa, y después de cenar, dijo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis, en memoria de mí. Y ahora, como texto, quisiera tomar de ahí. Acordaos del Señor. Claro, todos sabemos que en nuestra iglesia leemos esto en el servicio de comunión cada noche, y es un texto excelente para leer, o una escritura importante, en ese momento, y se aplica allí. Pero solo quería esas palabras. En memoria de mí. 1 Corintios 11:23 Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. 1 Corintios 11:24 Y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. 1 Corintios 11:25 Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. 10 Ahora bien, la comunión ha sido muchas veces la gran disputa a lo largo de los siglos entre protestantes y católicos. Dicen que los católicos participan de esta comunión con la esperanza de haber hecho algo bueno, de que sus pecados serán perdonados al hacerlo. Los protestantes la participan como, en recuerdo de que Cristo ya los ha perdonado, y la participan con regocijo por haber sido perdonados. Pablo continúa diciendo aquí que, ¿cómo asistir a la mesa del Señor? Si hay algo malo, corríjalo antes de llegar allí. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí mismo. Y ahora debemos orar mucho al participar de la comunión. 1 Corintios 11:29 Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. 11 Pero me he preguntado muchas veces si usamos correctamente la palabra comunión. Comunicar significa hablar con, tener comunión. Y me pregunto si realmente, cuando nos reunimos así en lugares celestiales, si eso no es comunión, estamos teniendo comunión con Dios, hablando con Él. Y luego, si simplemente nos quedamos quietos y dejamos que Él nos responda, muchas cosas, y una de las cosas horribles que hago, es intentar ser el único que hable, y no quedarme quieto el tiempo suficiente para que Él me responda. Lo hacemos tantas veces en oración.
Creo que si nos deshiciésemos de lo que hay en nuestro corazón y nos expresáramos al Señor Jesús, y luego simplemente nos arrodilláramos, y nos quedáramos quietos un rato, y viéramos qué nos respondería, y a veces lo he hecho, y mi opinión ha cambiado por completo. Le preguntaba algo. Señor, ¿esta gente realmente tienen algo? Creo que me quieren allí. Y empezaba a orar, y de repente, me convencía de que esa era la voluntad del Señor. Pero después de orar, si me quedaba un rato, a veces cambiaba por completo. Me enviaban a otro lugar. Simplemente tener comunión con el Señor. ¡Qué gloriosa comunión! Simplemente sentarse, hablar, tener comunión y esperar su respuesta. Efesios 2, 6, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, 12 y pensar en la gran persona con la que estás hablando. El Creador mismo, y la comunión con aquel que puso tu vida en esta ceniza volcánica en la que vives. Y luego, algún día, tendrás que partir de allí, y entonces estará en sus manos donde irá de ahí en adelante. Y ahora tienes el privilegio de elegir el camino que tomará esa alma cuando se vaya. Y qué maravilloso es tener comunión con Él basándose en sus promesas, y luego escucharlo responderte y decir, está todo bien. Vaya. Eso lo expresa perfectamente. No tenemos que recurrir a ningún credo ni a ningún dogma. Solo tenemos que saber que Él atestigua su palabra, que está establecida, y eso es todo. Entonces la carga desaparece. He pensado en venir a esta mesa, que llamaríamos esta noche, ahora que he expresado que es tanta comunión aquí como lo sería tomar lo que llamamos la cena del Señor. 13. Ya sabes, la gente del este tiene ese tema tan confuso, y no logro que se lo entiendan. Y en el norte, me llevará. Cuando voy a cenar, y dicen que es la cena, dicen que es el desayuno, el almuerzo y la cena. Ahora bien, ¿dónde encaja mi cena? Estoy tratando de averiguarlo. Y dicen, eso es todo. Dije, no tomamos la cena del Señor. Él la llamó la cena del Señor. Y siento que me he perdido una comida, si empiezas a llamarla así. Pero ahora, cuando nos reunimos de esta manera, Dios desciende. Y la mesa de la comunión es, en realidad, el cuerpo quebrantado, el cuerpo del Señor que separamos entre nosotros. Ese es el cuerpo literal del pan que partimos, que representa el cuerpo de Cristo. 14. ¿Notaron en el día de Pentecostés la gran maravilla que tenemos allí? Que Dios, quien guió a los hijos de Israel por el desierto, Él, esa gran columna de fuego, y en el día de Pentecostés, este gran fuego cayó y luego se dividió entre su pueblo. Pensar cómo Él quiere que nos sentemos juntos en los lugares celestiales, y que cada uno disfrute del calor del fuego del Espíritu Santo. Lenguas repartidas se asentaron sobre ellos como fuego, lenguas de fuego, Dios dividiéndose entre la iglesia. No es eso, simplemente encender nuestros corazones. Es entonces cuando podemos reunirnos en los lugares celestiales. Éxodo 13, 21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduvieran de día y de noche. Hechos 2, 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. 15. Ahora bien, sabemos que su mesa, donde la gente se sienta junta y comulga con él, es como un oasis en el desierto. Un oasis en el desierto con un gran manantial, donde los viajeros cansados vienen y se sientan alrededor de este oasis en el desierto, para refrescarse, recordando cómo llegó allí. Y así es en la iglesia. Esta mesa de comunión donde todas las bendiciones de Dios, el Evangelio completo, todo lo que Dios tiene para su iglesia, se presenta entre nosotros. Es como un oasis en este desierto ardiente, abrasador y pecaminoso por el que viajamos. Y luego, cuando entramos y hablamos, o leemos, del menú, vemos que Él regresa, y no es recién salido de esto, ni de aquello, ni de esto, sino que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tiene todo en el menú, listo para repartirlo. Esa es la parte buena. Luego podemos revisar el menú y probarlo todo. Me gusta el plato completo, ¿no? Simplemente me gusta probarlo. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 16. Y mientras disfrutamos de estas bendiciones, cada uno sintiendo su presencia y diciendo amén. Alabado sea Dios. Aleluya. Podemos recordar a quien nos las trajo y las hizo posibles. La muerte del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Recordarlo. Creo que eso es lo que, muchas veces, quizás disfrutamos de tantas bendiciones que olvidamos de dónde vienen. Una vez me quedé asombrado. Fui a
con un grupo de cristianos de cierta iglesia, y se sentaron a comer, y nunca dieron gracias a Dios por su comida. Bueno, me pareció un poco extraño. Y fui a otra casa, y aún así, simplemente siguieron comiendo. Y lo cuestioné, y dijeron, bueno. Eso es, Dios simplemente provee eso de todos modos. Dije, me recuerda a un cerdo bajo un manzano. Las manzanas se caen y lo golpean en la cabeza todo el día, y nunca levanta la vista para ver de dónde vienen. Y eso es, ya sabes, nosotros, creo que nos conviene detenernos y mirar hacia arriba, ver de dónde vienen estas cosas. Oh. Qué glorioso es recordar a nuestro Señor, recordar todo lo que hizo por nosotros y recordar que nadie más pudo hacer esto posible. Nadie lo pudo hacer posible excepto nuestro Señor. Y lo hizo con tanta libertad cuando no había ninguna persona digna, ningún profeta, ningún sabio, ningún potentado, ningún monarca, ningún rey. Nadie pudo hacerlo excepto el Señor Jesús mismo, y Él lo hizo voluntariamente por nosotros. Recordemos que lo ha hecho por sus hijos a lo largo de los siglos. 1 Corintios 11, 26. Así que, todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. 17. Ahora, hablemos un momento de algo que alguien tendría que recordar. Me imagino que allá en la gloria esta noche hay un hombre llamado Noé, y ciertamente tiene mucho por lo que recordar al Señor. Porque cuando Dios iba a destruir toda la maldad de la faz de la tierra, Dios se acordó de Noé. Y Noé recuerda cómo escapó de la ira de Dios por su misericordia. Cómo las grandes aguas comenzaron a fluir por las calles, y los vientos aullaron, y las rocas se movieron de las montañas. Y qué terrible tormenta. Las casas fueron arrastradas por el viento, y las fuentes se rompieron. Y Dios tenía a Noé dentro del arca. Qué maravilloso lugar para recordarlo. Sí, estar dentro del arca, seguro y a salvo, en la presencia de Dios, para vivir con Él. Génesis 6, 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, Génesis 6, 7. Entonces Jehová dijo, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. 18. Luego podríamos mencionar a otro grupo de personas, o al menos diría 3, llamados Sadrach, Mesach y Abed-Nego, quienes se habían declarado fieles a Dios, recordando que Él cumple su promesa. Y cómo, en esta gran hora, debido a su firmeza, incluso sus propios hermanos, muchos de ellos, se habían apartado del mundo. Pero ellos iban a mantenerse firmes a pesar de todo. Y se declararon fieles a Dios. Y cuando el horno se calentó 7 veces más que nunca, y fueron empujados dentro de él, ciertamente pueden recordar a ese cuarto hombre que estaba allí con ellos, que los mantuvo alejados del calor y la muerte. Hay algo especial en ese cuarto hombre. Me gustaría hablar de él un rato, sí, Señor, como él era el único que podía hacerlo posible. No había otra persona que pudiera hacerlo excepto ese cuarto hombre. Y él fue quien proveyó vida en las fauces de la muerte. Amén. Y contuvo las llamas del fuego y los preservó. Y oh. Mientras haya un recuerdo, y nunca se desvanecerá, para que puedan recordar ese gran día en Babilonia. Daniel 3, 12. Hay algunos judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Estos hombres, oh rey, no te han respetado. No sirven a tus dioses, ni adoran la imagen de oro que has levantado. Daniel 3, 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Daniel 3, 25. Él respondió y dijo, he aquí, veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. 19. Había otro hombre allá en Babilonia que también puedo recordar, y ese fue Daniel, cuando se propuso en su corazón no contaminarse con las cosas del mundo. Esa es una buena postura. Ahí es donde nosotros, las personas, debemos tomar una especie de, abrocharnos la armadura un poco más. Eso es. No nos vamos a contaminar con las cosas del mundo. No importa lo que haga la otra iglesia, nosotros mismos, nos la vamos a abrochar. Nos quedaremos con esa palabra. No importa lo que venga o vaya, no nos estamos contaminando. Si los demás quieren hacerlo, adelante, háganlo. Si esas mujeres quieren cortarse el pelo, que se lo corten. Nosotras no. Así es. Si quieren usar manicura, que se la hagan, o lo que sea esa cosa, pintura, que se la hagan. No vamos a hacerlo. Si los demás dicen que pueden fumar cigarrillos y salir adelante, bueno, que lo hagan.
Pero no lo haremos, eso es todo. Los demás pueden irse a casa, salir temprano de la escuela dominical para ver un programa de televisión, o saltarse el servicio del miércoles por la noche para ver cierto programa. Hagan lo que hagan, serviremos al Señor. Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Daniel 1:8. Pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, pues, al jefe de los eunucos que le dejase no contaminarse. 20. Tomaremos el lugar como Josué. Mi casa y yo serviremos al Señor. Recordamos lo que Él hizo para traernos esta bendición, y la atesoramos tanto que no podemos contaminarla de ninguna manera. Es un tesoro de vida eterna que tenemos, y de ninguna manera queremos contaminarnos con las cosas del mundo. Daniel se propuso lo mismo en su corazón, aunque se hizo ciudadano allí, pero no por elección propia, porque era extranjero. Y todo cristiano nacido de nuevo es extranjero desde el momento en que nace de nuevo, porque está destinado al cielo. Su posesión está en el cielo. 21. Y aquí hace un tiempo, mi esposa y yo, hace unos 2 años, estábamos, el hermano Mercier y los demás se divertirán un poco con esto, por decirlo de alguna manera. Estábamos en el centro comercial. Y en nuestra ciudad, hay mucha gente que se dice religiosa. Pero vimos a una mujer que llevaba falda, y fue de lo más extraño, porque ninguna de las demás parecía llevarla. Y bueno, conocemos a muchas que cantan en coros y todo eso, y entonces mi esposa me dijo, ¿por qué? Y yo dije, bueno, verás, no son de nuestra ciudadanía. Ella dijo, ¿qué? Dije, no, no son de nuestra. Dijo, son estadounidenses, ¿verdad? Dije, claro, son estadounidenses. Puede que sea cierto. Y descubro al viajar en misiones, como misionero y por todo el mundo, voy a Alemania, y hay un espíritu nacional llamado, es un espíritu alemán. Es el espíritu de la nación. Voy a Suiza, y descubro, solo hermanos, casi hablando el mismo idioma, pero hay otro espíritu, y es un espíritu diferente en Suiza. Luego llego a Finlandia, y es un espíritu completamente diferente. Luego llego a Estados Unidos. Hay un espíritu de Estados Unidos. Así es. Bueno, dices, no somos, ella dijo, no somos ciudadanos estadounidenses. ¿Por qué nuestra gente es así y así? Y yo dije, bueno, verás, cariño, cada nación vive del espíritu de la nación. Ese es el espíritu nacional. Ella dijo, entonces, ¿no estaríamos viviendo del espíritu estadounidense? Dije, oh, no. Dije, nacimos de nuevo. Vivimos en un espíritu celestial, donde la santidad y la justicia, y no somos estadounidenses, en ese sentido, porque Estados Unidos es solo una nación terrenal. Pero cuando un hombre de Alemania, Suiza o donde sea que esté, nace del cielo, recibe un espíritu celestial. Y su naturaleza y su constitución buscan las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Amén. ¿Cuánto debemos recordar que Él murió para que pudiéramos ser fortalecidos contra esto, vacunados? Así es. Colosenses 3:1. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. 22. Una planta sana, no necesitas rociarla. Los bichos no le van a entrar. Así es. Ningún bicho le va a molestar. Es de esas plantas de invernadero que hay que rociar constantemente, una especie de híbrido. Y así es hoy. Tenemos que rociar y mimar demasiado a la iglesia. Debería ser una persona robusta de Cristo, lavada en la sangre de Jesucristo y nacida del Espíritu de Dios. Y todos los bichos del mundo se dispersan. Ni siquiera se andan con rodeos. Eso es muy grosero, pero espero que haya llegado a casa. Una expresión un poco grosera, pero ya sabes a qué me refiero. 23. Como Daniel, se propuso eso en su corazón. Él recuerda bien la recompensa. Y algún día nosotros también la recordaremos. Así que cuando recordó que en la hora de angustia a Dios envió un ángel al foso de los leones y les cerró la boca para que no pudieran molestarlo, ¿qué recuerdo? Fue arrojado al foso de los leones porque se había propuesto servir a Dios, y podía recordar eso, ¿cómo fue? Algo así. Dios envió a su ángel. Vio la inocencia de mi corazón. Ah, ahí está, la inocencia de tu corazón. Dios pudo ver eso en Daniel, y su propósito de hacer lo correcto, y envió a su ángel e impidió que los leones lo molestaran. ¿Qué recuerdo? Podríamos seguir con eso.
Daniel 1:8. Pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, pues, al jefe de los eunucos que le dejase no contaminarse. Daniel 6:22. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hicieran daño. Por cuanto delante de él se halló en mi inocencia, y también delante de ti, oh rey, ningún mal he hecho. 24. Recordemos de inmediato a otra persona, o grupo de personas. Israel. Cuando Israel se había posicionado para defender a Dios, una noche venía un ángel de la muerte que se llevaría a los primogénitos de cada familia. Y como a Israel se le ordenó recordar que la sangre estaba en el dintel. Eso fue lo que contuvo la ira de Dios y los mantuvo con vida. La sangre en la puerta. Era un memorial. Y siempre es un memorial, la sangre en el dintel y en el dintel. ¿Qué noche de memorial fue aquella? Y se recordaría a lo largo de los siglos que vendrían. Que Dios, esa noche marcó la diferencia entre justos e injustos. Éxodo 12:7. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Éxodo 12:12. Porque yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré juicio en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Éxodo 12:13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de plagas cuando yo hiera la tierra de Egipto. Éxodo 12:14. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 25. No sé si es de noche o no, pero llegará el día en que Dios mostrará la diferencia entre justos e injustos, y nos servirá de memoria saber que la sangre está ciertamente sobre el dintel y el poste de la puerta. Y donde quiera que mires, o tu entendimiento, miras con los ojos, y ves con el corazón. Así es, recordarás que estás mirando a través de la sangre del Señor Jesús, como Él miraría a través de ella. ¿Qué tiempos? Estaban, Éxodo 12:7. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. 26. Israel tenía otra cosa que siempre recordaba. Que cuando dieron sus pasos sobre lo que habían oído decir a Moisés, ese gran profeta vindicado con la palabra de Dios, y cuando se prepararon para marchar, porque vieron a Dios vindicar que el mensaje que traía era la verdad, y era conforme a las escrituras, y Dios estaba con él. Y se había encontrado con este que no tenía nombre, llamado el Yo Soy, realmente lo había conocido, porque lo habían visto trabajando con Moisés. Y luego, tenían otro gran monumento. Que cuando comenzaron la marcha, había una columna de fuego delante de ellos para guiarlos. Qué gran recuerdo podían imaginar. Un monumento que no necesitaban brújula. Amén. ¿Qué dije? No necesitaban brújula. Tenían la luz de Dios para guiarlos. Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y añadió: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy me envió a vosotros. Éxodo 13:21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduvieran de día y de noche. 27. Qué gran memorial fue para los Reyes Magos, como no necesitaban brújula, y una estrella los guió. Qué gran memorial es para nosotros hoy tener un Espíritu Santo que nos guíe. No algún credo, ni alguna moda, ni nada, ni algo creado por el hombre. Sino que el Espíritu Santo entra con el pilar de la palabra, confirma su palabra y prueba que es la verdad. Qué gran memorial para nuestros corazones saber que el Dios viviente aún vive. O, recordándolo, lo que hizo, guiándolos hasta la tierra prometida por este camino. Mateo 2:9. Ellos, después de oír al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. 28. Elías tenía un gran recuerdo de Dios, cuando cumplió con su deber, exactamente lo que Dios le había ordenado. Ordenar la lluvia, y que ni siquiera cayera rocío hasta que él lo llamara. Subió y se sentó junto al arroyo de Kerit. Permaneció allí todo este tiempo. ¿Cómo podía recordar eso? ¿Cómo iba a conseguir alimento durante todos estos años? Pero Dios le sirvió con los cuervos, un Dios del cielo. Sin duda. ¿De dónde consiguieron los cuervos el alimento? No lo sabemos, no podemos decirlo. Lo único que él sabía, simplemente se comprometió con la palabra de Dios, con lo que él le prometió, y Dios se encargó del resto. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Hermanos, eso es todo lo que necesitamos. Simplemente tomemos su palabra al pie de la letra.
¿Cómo lo hará? No lo sé. Pero, verán, intentamos inyectar nuestras propias ideas, y ahí es donde nos equivocamos. Y si hubiera dicho, este otro arroyo cuesta abajo sería igual de bueno, porque tiene más agua. Ja. No. Un Reyes 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Un Reyes 17:4. Y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. ¿Qué hubiera pasado si Abraham hubiera pensado que debía tomar Sodoma? Nunca habría sucedido correctamente. Abraham siguió el camino que el Señor lo guió, su única promesa que debía cumplir. Elías recordaba cuando hizo todo lo posible. Reprendió a todas las mujeres de la época que intentaron imitarse a la primera dama, la esposa del presidente, y todas esas cosas que había reprendido, y lo llamaron viejo, supongo que un tipo viejo y simple, y él, pero hizo exactamente lo que Dios le dijo que hiciera. Y entonces llegó a un momento decisivo donde dijo: veamos cuáles de estas cosas son correctas. Ahora llama a los profetas de Balaam aquí. Y llama a sus profetas, y déjame invocar al Señor. Oh, qué gran enfrentamiento, cuando supo que su palabra lo había prometido. Un Reyes 18:21. Entonces Elías se dirigió a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidlo. Pero si Baal, seguidlo a él. Y el pueblo no le respondió ni una palabra. Un Reyes 18:24. Invoquen el nombre de sus dioses, y yo invocaré el nombre del Señor. Y el Dios que responda por medio del fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió, y dijo: bien dicho. ¿Qué podemos decir hoy como cristianos frente al budismo, el islam o cualquier otra religión? Veamos quién es Dios. Hace un tiempo, allá en la India, donde estábamos en la reunión, había mucha gente, 4 o 5, en la plataforma. Y era imposible calcular cuántas personas había. Y yo había orado por un pequeño leproso. No tenía brazos, tenía las orejas carcomidas y pequeños muñones. Intentaba abrazarme, y yo lo abracé y oré con él. El Señor me dijo qué le pasaba y qué le pasaba a su vida. Y pude ver a los rajas y a los que estaban allí sentados. Dijeron: eso es telepatía. Se notaba por su forma de pensar, lo que estaban, lo que me iban a decir. Y ese día me habían entretenido en el templo de los jainistas, donde había unas 17 religiones diferentes, todas contrarias al cristianismo, y el cristianismo no tenía nada que ver. Pero esa noche, Dios cambió el programa. Nos pusimos a leer el menú, junto a su fuente. Así que el Espíritu Santo empezó a revelar, y al poco rato pasó un indio ciego. Dije: el hombre es ciego. Todos lo vemos. Pero es casado. Tiene 2 hijos. Dije: deletrearé su nombre. No puedo pronunciarlo. Y así fue. Ahora podía, 31 entonces, los que llaman santos, y todos ellos allí, y esos sacerdotes musulmanes sentados, entonces supieron, pensaron que les leía la mente, una telepatía. Y entonces, por casualidad, miré hacia atrás, y este hombre ciego, una visión de arriba, estaba allí mirándome. ¡Ay, Dios mío! Saben, el siervo de Dios, el Espíritu Santo, ya había traído lo que decía el menú. Sabía que estaba listo para servir. Y dije: hoy me decían que la religión musulmana es la más grande del mundo, y los budas, y todo. Dije: quiero que algunos de ustedes, sacerdotes de ahí fuera, sacerdotes budas, sacerdotes musulmanes, vengan a devolverle la vista a este hombre. Claro. Ahora, si ven algo tan grandioso, este hombre es un adorador del sol, y todos sabemos, los que creemos que estaba equivocado, que adoró a la creación, en lugar del creador. Y dije: se equivocó, y lo sabemos. Pero, dije, seguramente el Dios creador, y el hombre está dispuesto a venir a servir a ese creador, seguramente está listo para manifestarse. 32. Ahora quiero decir algo. No lo habría dicho de ninguna manera si no hubiera visto esa visión. Sabía que no era así. Verán, eso es lo que no queremos, presumir. Presumir significa que avanzas sin autoridad. Por eso queremos estar atentos cuando dices así, dice el Señor. No solo una impresión, sino algo que sabes con certeza, que el Señor lo ha dicho. Y me sentí muy consolado al ver la visión, sabiendo que nunca había fallado. Y dije: ahora bien, si este hombre está equivocado, ahora los musulmanes dicen que estaba equivocado, y luego lo convertirían en musulmán. Entonces Buda diría que estaba equivocado, y los sikhs y los jainistas, y todos los demás, dirían que está equivocado. Pero seguro que hay algo correcto en alguna parte. ¡Ay, Dios mío!
¡Qué cosa tan gloriosa! Entonces dije, ahora bien, ¿quién le dará la vista? Prometió servir a ese Dios. Se quedó ciego por mirar al sol porque era el Dios Sol, y pensó que eso le había pagado el camino al cielo. Ahora podemos recordar a Cristo, que sufrió no para sacarnos los ojos, sino para darnos la vista. Entonces, y sí, 33 dije. Ahora bien, si alguien viene y produce esto, yo seguiré a ese clan. Dije, serviré al que le devuelva la vista. Y ese fue el grupo más silencioso que jamás he escuchado. Nadie dijo, dije, bueno, hay un sacerdote musulmán por ahí. ¿Por qué no vienes a devolverle la vista? Dije, ¿por qué? Porque tú no puedes. Y yo tampoco. Pero el Dios del cielo ha levantado a su Hijo, Jesucristo, quien me ha mostrado una visión ahora mismo de que el hombre va a recibir la vista. Si no es así, entonces soy un falso testigo de este Cristo. Y si lo hace, entonces soy un verdadero testigo de él, y deberías arrepentirte. O debes hacerlo, sí, o perecerás en los clanes en los que estás ahora. ¿Qué momento? Y dije, si eso es falso, entonces deberías subirme a un avión y enviarme de vuelta a Estados Unidos, y no dejarme entrar aquí nunca más. 34 Oh, pero cuando nuestro Dios apareció. En cuanto oré por él, el hombre pudo ver tan bien como yo. Corrió, agarró al alcalde de la ciudad por el cuello y empezó a abrazarlo. Y bueno, estuvimos unas 4 horas. No tenía zapatos ni bolsillos en el abrigo, y la milicia no pudo contenerlos. Fue una estampida. Y deberían ver ¿pero qué fue? El mismo Dios que pudo invocar fuego, hacer descender fuego para llevarse su sacrificio, puede traer a su Espíritu Santo para confirmar que su palabra es la verdad, siempre y cuando estén seguros de que es la verdad. Deuteronomio 18, 19 Y acontecerá que cualquiera que no oyere mis palabras que él hablaré en mi nombre, yo le pediré cuenta. Deuteronomio 18, 22 Cuando un profeta hablaré en nombre de Jehová, si lo que dice no se cumple ni acontece, es palabra que Jehová no ha hablado, sino con soberbia la habló el profeta. No tengas temor de él. 1 Reyes 18, 38 Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aun lamió el agua que estaba en la zanja. 35 Ahora bien, Elías estaba seguro de que esa era la verdad. Había escuchado la voz de Dios y no tenía ninguna duda. Y no hay duda en tu corazón, esta noche, de que Dios todavía da el Espíritu Santo como lo hizo en el día de Pentecostés, sucederá. Si no hay duda de que Él cumple su palabra y sana a los enfermos, tiene que suceder. Pero tienes que estar seguro de ello. Tienes que verlo con los ojos de la fe, luego aceptarlo y permanecer firme. Y tenía mucho que recordar de Dios, ahora tiene mucho que recordar de lo que hizo en aquellos días. 36 La mujer inmoral que Jesús encontró allá en Sicar, era samaritana, un pueblo bastante marginado que realmente creía en Dios. Eran mitad judíos y mitad gentiles, y eran una raza, creían en Dios. Y esta mujercita inmoral, con su condición muy marcada por el pecado, quizás un día se desanimó con todas las tradiciones de los ancianos, de ollas y teteras, lavamientos, etc. Un día fue al mismo pozo de Jacob, allá arriba, e iba a bajar su cubo para sacar agua. Y cambió los manantiales. Oh, cómo recuerda que había alguien sentado allí que decía que en él había agua viva. Qué emoción para ella cuando ese pozo viviente reveló sus pecados, le dijo dónde estaba equivocada y le describió lo que le había hecho. Y puso un mensaje en su corazón que la encendió con la gloria de Dios, en la ciudad y entre los hombres. Juan 4, 6 Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Juan 4, 7 Vino una mujer samaritana a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Juan 4, 10 Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva. Juan 4, 18 Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho con verdad. Juan 4, 28 Entonces la mujer dejó su cántaro, y fue a la ciudad, y dijo a aquellos hombres. Juan 4, 29 Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? 37 Ahora saben, en ese país no es legal que una mujer ande por las calles, y menos una mujer marcada por la inmoralidad. Pero les digo, cuando fue purificada y bebió de esa agua fresca, intentaron detenerla. Era como intentar apagar el fuego de una casa en llamas, y estaba completamente seca, y un viento fuerte en tiempo seco avivaba las llamas. Y no pudieron detenerla, porque había encontrado algo real.
Sus pecados fueron revelados. Y cuando sus pecados y maldades fueron revelados, ella puede recordar esta noche en gloria, puede recordar que había un manantial para ella. Hubo un lugar donde todos los credos e iglesias la habían rechazado. Pero aún así encontró un oasis. Encontró un lugar donde había alguien que se preocupaba por ella. ¡Qué regocijo! ¿Y cómo podemos regocijarnos con ella, nosotros que estábamos atados a credos que nos apartaron de Dios, y encontramos la fuente llena de sangre extraída de las venas de Emmanuel? Allí perdimos nuestra condición almidonada, bebimos de la fuente y nos refrescamos. Recordamos a quien pagó el precio para que tuviéramos su espíritu sobre nosotros. Jesucristo, el Hijo de Dios. ¡Qué gran recuerdo! 38. Me imagino que esta noche Agar también podría tener algo en qué pensar, cuando la habían marginado, la habían incomprendido. Muchos de nosotros aquí podemos pensar en Agar, como ella, su incomprensión. Quien anda por la vida recta con Dios, quien toma el camino recto y angosto, pero quien sabe lo que significa ser incomprendido. Yo soy incomprendido. Todos ustedes, hermanos y hermanas que intentan vivir rectamente, son incomprendidos. Sus vecinos piensan que son un modelo anticuado e intentan engañarlos. ¿Por qué no asisten a esas sociedades, y por qué no organizan esas partidas de cartas, cuando las cosas? Y ustedes evitan esas cosas. Son incomprendidos. Génesis 21, 14. Y Abraham se levantó muy de mañana, y tomó pan, y un odre de agua, y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro. Y tomó el muchacho, y la despidió. Y ella se fue, y anduvo errante por el desierto de Beerseba. 39. Así fue Agar incomprendida, y tuvo a su hijo, el pequeño Ismael, fruto de su matrimonio legal con su esposo Abraham. Era esclava. Su ama, Sara, la había dado a Abraham como esposa, pues la poligamia era legal en aquellos tiempos. Se casó con el hombre legítimamente, pues le había sido dada. Ella dio a luz al niño, justo lo que ellos esperaban. La mujer no había hecho nada fuera de lo común. Sin embargo, su ama la había malinterpretado y la había dejado morir en el desierto. ¿Qué lugar? Se le había acabado el agua del odre, y la garganta del pequeño Ismael empezaba a secarse. Lloraba por agua, y su dolor empeoraba. Solo el corazón de una madre podía oír el llanto de ese bebé, de sus labios resecos en algún lugar del desierto, de su único hijo, y sentir cómo su pequeño cuerpo se secaba, y se moría. Sin agua. Solo rocas y arena, como se vería aquí en los desiertos de Phoenix. No es un lugar. Incomprendido, ¿qué época? Génesis 16, 3. Y Sara y mujer de Abraham tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio a Abraham su marido por mujer. Génesis 16, 15. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Génesis 21, 14. Y Abraham se levantó muy de mañana, y tomó pan, y un odre de agua, y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro. Y tomó el muchacho, y la despidió. Y ella se fue, y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Génesis 21, 15. Y se acabó el agua del odre, y echó al niño debajo de un arbusto. Génesis 21, 16. Entonces ella fue y se sentó frente a él, a cierta distancia, como a un tiro de arco, porque dijo: no quiero ver morir al niño. Y se sentó frente a él, y alzando su voz lloró. 40. Allí estaba ella, una esclava para empezar, y había intentado actuar como debía. Y aquí tiene al bebé en brazos, y se está muriendo. Y estaba tan triste. Lo puso bajo un arbusto, y se alejó un poco, y se arrodilló a orar. Y apareció un pozo, ¡ay, Dios mío! El pozo de aquel que vive y me ve. ¿Aún sigue en pie? Fue puesto allí de alguna manera. Ese pozo sigue en pie como un monumento. No tengo la educación suficiente para pronunciarlo, pero lo intenté. Hace un tiempo, cuando escribía unas notas, e intenté pronunciarlo, no pude. Pero ya saben cómo es. Lo llamo de una manera, luego de otra. Dije, mejor no lo digo. Solo demostraré mi ignorancia. Génesis 21, 15. Y se acabó el agua del odre, y echó al niño debajo de un arbusto. Génesis 21, 16. Entonces ella fue y se sentó frente a él, a cierta distancia, como a un tiro de arco, porque dijo: no quiero ver morir al niño. Y se sentó frente a él, y alzando su voz lloró. Génesis 21, 19. Entonces Dios le abrió los ojos, y vio una fuente de agua. Y fue y llenó el odre de agua, y dio de beber al muchacho. 41. Pero quiero decir algo. Sé dónde hay otro pozo que se abrió el día de Pentecostés. Está tan abierto esta noche como cuando se abrió allí.
y sus aguas son igual de frescas para todo hombre o mujer que quiera seguir el camino correcto con la palabra de Dios y caminar con él. Vengo a este pozo recordando a Jesús, quien hizo posible que yo, un extranjero, hijo de un borracho, pudiera acercarme a él y ser perdonado de mis pecados, y beber de la vida eterna. Oh, cómo se debió sentir Agar al ver ese pozo. Salvó la vida de ella y de su hijo. Sin duda recuerda ese oasis, todos los días de su vida, y a través de toda la eternidad que pueda recordar. Podríamos seguir hablando de personajes. Pero pensemos en esto. No dejen de ver su pozo ahora. No dejen de ver el alivio que trae vida. Jesús fue enviado de Pilato a Herodes para burlarse. ¿Cuánto se perdió? ¿Qué le pasaba a Pilato? Y luego, cuando Pilato envió a Jesús a Herodes, y qué insensato era Herodes, habiendo oído hablar de él y de su ministerio. Y Pilato, siendo judío, o Herodes, creo que Herodes era judío, y de pie allí ante él, y allí estaba, de pie en presencia de todos los profetas que habían profetizado, desde el Edén. De pie en presencia, y nunca pidió perdón por su pecado. Nunca, me pregunto si siquiera pensó, se lo pensó 2 veces, en ante quién estaba. Probablemente nunca supo en presencia de quién estaba. Oh, dirán. Eso fue horrible, eso fue la mayor insensatez. Lo fue. Fue la mayor estupidez que ese hombre haya cometido jamás. Bueno, pensemos en lo mal que estaba. Lucas 23, 7 y como supo que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, el cual también estaba en Jerusalén en aquellos días. Lucas 23, 11 Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y se burló de él, y le vistió con un manto espléndido, y le volvió a enviar a Pilato. 43 Pero esperen un momento. Hoy en día, hay hombres que hacen lo mismo, se paran junto a la misma fuente y aún así cometen el mismo error que él. Todos los profetas de 4000 años lo habían señalado. Pero como no vino según sus credos, lo expulsaron. Ahí está, exactamente. Es exactamente así, sí, señor. Aún así, lo expulsaron. No quieren saber nada de eso, a menos que sea según su libro, ya saben, la forma en que lo interpreta su libro de texto. Tiene que ser así. Oh, todos los profetas de 4000 años habían hablado de él, y aquí estaba, y nunca dijo nada sobre pedir perdón. Allí está en la presencia, y el cumplimiento de todas las palabras de los profetas hebreos, de pie justo delante de él, y nunca pidió perdón. Simplemente se quedó allí. Oh, eso fue algo terrible. Lucas 23, 7 y como supo que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, el cual también estaba en Jerusalén en aquellos días. 44 Pero hacemos lo mismo hoy, solo que lo apoyamos después de 6000 años. Cometemos un error mayor que Herodes, Pilato, Caifás y los sacerdotes de aquella época, porque se nos han añadido 2000 años más de registro. Y seguimos cometiendo el mismo error. Supongo que Herodes ni siquiera lo pensó seriamente. Ahora bien, me pregunto qué tan en serio le damos esto. ¿Cuán en serio intentan considerar esta palabra? ¿Qué significa para ustedes? ¿Saben que es Dios impreso? Pero la pasamos por alto como una especie de credo y decimos, los días de los milagros ya pasaron. El Dr. Jones dijo esto y aquello, y eso lo resuelve. Y, sin embargo, esta Biblia, que se encuentra en todas las librerías, puestos de Biblias, iglesias, ministros, etc., la leen por encima. Y la ignoran por credo, intentan remontarla a otra época. Como he comentado 2 o 3 veces desde que estuve en Phoenix, me impactó mucho. Los hombres son así. Siempre alaban a Dios por lo que ha hecho, anticipando lo que hará e ignorando lo que está haciendo ahora mismo. Lo hacen. No lo ven. Ahora bien, quizás Herodes podría haber alabado a Dios por lo que había sacado a los niños del desierto, etc. Y dijeron, algún día enviará un Mesías. Gloria a Dios, lo veremos entonces. Y allí estaba, de pie frente a ellos, y nunca lo conocieron. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, y el mundo no lo conoció. Pero a todos los que lo recibieron, a él, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Me gusta eso. Sí, Señor. Juan 1, 10 En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, y el mundo no le conoció. Juan 1, 12 Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. 46 Están en su presencia. Supongo que nunca lo pensó seriamente, y muchos hoy hacen lo mismo. No se lo toman en serio. No lo piensan seriamente. Piensan, mira. Voy a la iglesia y soy tan bueno como tú. Simplemente no quieres adoptar esa actitud. Podrías ser tan bueno como yo y no ser bueno en absoluto.
Pero quieres no hacer de ningún hombre tu ejemplo. Quieres hacer de Dios tu ejemplo, Jesucristo, y quieres seguir su palabra. Y si no, 47 ahora, recuerden. La Biblia dice, en el libro del Apocalipsis, que esta es una revelación completa de Jesucristo. Quien quiera que quite una palabra de ella, o le añada una palabra, su parte será quitada del libro de la vida. Así que esa es la revelación. Dios, en muchas ocasiones y de muchas maneras, Hebreos 1, habló a los padres por los profetas, pero en estos últimos días por su Hijo, Cristo Jesús. Y Cristo se revela, se da a conocer, toma su palabra y la hace crecer. Hebreos 1, 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, Apocalipsis 1, 1, la revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, Apocalipsis 22, 18, porque yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Apocalipsis 22, 19, y si alguno quitaré de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El otro día, hablando, creo que era el hermano Carl Williams, había una palmera. Creo que era el hermano Carl, o alguien. Y dije, ¿no es un árbol precioso? Dijo, sí. Le pregunté, ¿qué es? Ceniza volcánica. Eso es todo, polvo de la tierra con vida. Y esa vida, de cierto tipo, la convirtió en palmera. Allí hay otra. Es un árbol diferente. Es una higuera. ¿Qué es? Ceniza volcánica de la tierra con la vida de la higuera. Bueno, mírenos. ¿Qué somos? Igual que ese árbol, ceniza volcánica, pero con vida humana. Y esa vida humana es de la tierra y debe regresar a la tierra. Pero hay una vida que viene de arriba, y por esa vida el hombre vive. Es la vida eterna. ¡Qué insensatez! ¿Acaso no podríamos considerarlo seriamente, amigos? 49 Ahora bien, no es una emoción. No se trata de guardar muchos credos. Es una experiencia, es un nacimiento. Primero hay que experimentar una muerte antes de poder presenciar un nacimiento. ¿Cómo? Alinea eso bien. Experimentar la muerte y luego presenciar un nacimiento. Cualquier semilla tiene que hacer lo mismo. Y esta semilla es Dios. Y cuando se deposita en tu corazón, da a luz a un hijo de Dios. Así fue Jesús cuando estuvo en la tierra. Dijo, ¿quién puede condenarme de pecado? ¿Quién puede acusarme, más bien, de pecado? El pecado es incredulidad. Si no me creen a mí, crean en las obras. Escudriñen las escrituras. En ellas creen tener la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Son las que revelan quién soy. Y si no cumplo con ese requisito, justamente lo que dicen las escrituras, lo que el Padre dijo que sería cuando viniera, si no cumplo con eso, entonces he obrado mal. Juan 5, 39 Escudriñad las escrituras. Porque en ellas pensáis que tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 10, 38 Mas si las hago, aunque a mí no me creáis, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí, y yo en el Padre. 50 si nosotros, cristianos, ministros, hombres y mujeres, pentecostales y demás, no podemos aceptar lo que Dios dijo que su iglesia debería ser, si no podemos estar a la altura de la estatura que Él dijo, entonces podemos ser condenados por el pecado de incredulidad. Tratamos de decir que los días de los milagros ya pasaron, y todas esas cosas, y tal y tal, y tal y tal, entonces podemos ser acusados de incredulidad. Porque solo hay un pecado, y es la incredulidad. El que no cree ya está condenado, ni siquiera llegas a la primera base si no crees. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe, y que es galardonador de los que lo buscan. ¿Y qué si una iglesia? Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios tendrá. Un grupo de personas que puedan decir, ¿qué ha prometido Jesucristo? ¿Qué se ha prometido en estos últimos días que no se ha manifestado a través de nosotros? Amén. Entonces podremos sentarnos y recordarlo, recordándolo cuando nos reunamos. Juan 3, 18 El que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hebreos 11, 6 Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. 51 Si nos falta algo, hagámoslo. Si nos falta algo, volvamos a eso. Recordemos lo que Él requirió.
No lo que creemos que deberíamos tener, sino lo que Él dijo que debemos tener. Tenemos que tenerlo así, como Él lo dijo. Pero me pregunto si simplemente decimos, bueno, pertenezco a esto y. Me pregunto si lo piensas bien, para saber que eso no significa nada para Dios. No significa nada. Herodes probablemente dijo, bueno, espera un momento. ¿Sabes quién soy? Nunca pensó en serio. Y nosotros deberíamos pensar en serio. ¿Sabes lo que hizo? Cuando Cristo fue puesto delante de él por primera vez, que todos los profetas, sabios y a través de los siglos habían hablado de esta venida, y allí estaba él justo delante de él, ya sabéis que él, en la ocasión en que Dios puso a Cristo delante de Herodes, él solo pidió entretenimiento. Lucas 23:11. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y se burló de él, y le vistió con un manto espléndido, y le volvió a enviar a Pilato. Hermanos, me pregunto, pensemos seriamente. Nosotros, los pentecostales, me pregunto si recibimos el Espíritu Santo solo por diversión. Vagando por ahí, en lugar de estar en la tierra prometida poseyéndolo todo. Me pregunto si hay algo en lo que no hemos reflexionado lo suficiente. Deben pensarlo seriamente. Si Pilato hubiera hecho eso, lo habría liberado. Si Herodes hubiera hecho eso, lo habría liberado. Pero no lo pensó seriamente la primera vez. ¿Y luego qué hizo? Pidió algunos trucos. Oh, ellos, eso es lo que es hoy. Quieren hacer del cristianismo un truco, un pequeño truco que tienes en la mano. Y escuchen, pentecostales. Sean profundamente sinceros en estas cosas. Cuando hablen en lenguas y den la interpretación, asegúrense de que esa sea la interpretación, no usen un truco. ¿Para qué quieren un truco, cuando Dios tiene la verdad para ustedes? ¿Por qué aceptar un sustituto cuando el cielo está lleno de lo real? Debemos ser sinceros. No debemos intentar ignorarlo y pasarlo por alto. No debemos hacerlo. No debemos pedir trucos. 53 Debemos pedir servicio. Amén. Señor, si voy a ser el felpudo, hazme el mejor felpudo que hayas tenido. Sea lo que sea que deba ser, déjame serlo. No, hazme, si no puedo ser un Billy Graham o un Oral Roberts, bueno, no lo seré en absoluto. Eres tan considerado como Billy Graham y Oral Roberts, si eres el felpudo, si Dios necesita un felpudo, quiere un buen felpudo, eso es todo. No importa. Pero seguimos dando por sentado que debemos ser esto o aquello. No lo hagas. Simplemente pide servicio, sea lo que sea. Sea lo que sea, deja que Dios elija tu servicio. Y luego, cuando te preste servicio, recuerda que fue Jesús quien te dirigió aquí. Naciste para ese propósito. Sé un buen siervo para Él, donde sea que esté. Sí. 54 Jesús dijo, ¿por qué me llaman Señor, y no hacen lo que les digo? Debemos estudiar las Escrituras. Debemos descubrir cuál es el programa y el plan de Dios. Él dijo, me llaman Señor. Dijo, ¿pero por qué me llaman Señor, si no hacen lo que les mando? Sí. Señor es propiedad. El terrateniente es dueño de la tierra. Y la gente de hoy acepta con gusto a Jesús como Salvador. No quieren ir al infierno. Lo aceptan como Salvador. Pero cuando se trata de Señor, oh, no. Señor significa que eres su propiedad. Si Él quiere un tapete, te hace un tapete. Y eres tan feliz con un tapete como con una estrella de la mañana. Tú quieres, nosotros queremos, no queremos tenerlo como Señor. Queremos un Salvador, pero no queremos a un Señor. Entonces, cuando Él venga, Señor, y te hable sobre ciertas cosas de la palabra, dices, bueno, no sé nada de eso ahora. Simplemente, no me imagino haciendo eso. Señoras, dirán, me canso de ti. Pues no, no lo harás. Lucas 6:46 ¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? 55 Haré lo que dijo aquel hombre una vez. Fue a predicar un avivamiento. Dijo que predicó sobre el arrepentimiento. La tercera noche, sobre el arrepentimiento. La cuarta noche, sobre el arrepentimiento. Predicó una semana entera sobre el arrepentimiento. Y el pastor de la iglesia, y algunos de ellos regresaron y le dijeron, hermano, admiramos mucho su sermón. ¿Pero no tiene otro? Él dijo, sí, Señor. Dijo, tengo otro. Pero que todos se arrepientan. Luego predicaré sobre otra cosa. Así que la iglesia empiece con el abecedario. Luego iremos al álgebra. Cómo ser profetas, cómo obtener dones, etc. Pero primero aprendamos este primer paso. Aprender a caminar antes de correr. Así que, si se cansan de los pasos, ¿qué van a hacer? Muy bien. 56 Pero queremos recordar a nuestro Señor.
Eso es lo que deben recordar. Que es a Él a quien sirven. No reciben estos dones solo para divertirse. Es cierto. Después de todo, muchos hablan de dones, pero estoy seguro de que, por su forma de actuar, no saben qué son. El don, los dones de Dios, y cosas así, no son algo con lo que se pueda jugar. Los dones de Dios son misericordiosos, y son cansados, son cansados. No lo dijo Ja. En la presencia de Dios no se trata de gritar. La presencia de, son simplemente las bendiciones que Dios derrama sobre ustedes. Pero la presencia de Dios es algo problemático. No quiero que olviden conseguir esa cinta, si pueden. Señores, ¿qué hora es? Y recuérdenla. 57 Jacob, cuando se recostó sobre aquella roca una noche, y el Señor se le apareció en una visión, y vio ángeles descendiendo y ascendiendo, al levantarse, dijo, este es un lugar terrible, no es otro que la casa de Dios. Un lugar terrible. Cuando el profeta Isaías había profetizado durante muchos años bajo el mando de Uzías, y cuando Uzías le fue arrebatado por intentar usurpar el puesto de sacerdote, y enfermó de lepra y murió, Isaías probablemente tenía 40 o 50 años, y había sido profeta desde bebé, porque los profetas nacen. Los dones y los llamamientos son irrevocables. Y allí estaba él, profeta del Señor, allí abajo, orando un día, y confesando sus pecados ante el altar. Y de repente, llegó a la presencia de Dios, y vio a Dios sentado en los cielos, y su séquito. Vio serafines con sus rostros santos cubiertos de alas, sus pies cubiertos de alas, y volando con alas, clamando, Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso. Isaías recordó entonces que su breve viaje no había sido gran cosa. ¿Qué clamaba? Sabía que su don no había actuado bien con él. Estaba lejos. Dijo, Señor, soy un hombre de labios impuros, y habito entre gente de labios impuros. Y entonces el ángel, es algo terrible. Dijo, ay de mí. Génesis 28, 11 y llegó a un lugar, y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje, y puso por cabecera, y se acostó en aquel lugar. Génesis 28, 12 y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. 2 Crónicas 26, 16 Pero cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, y entró en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. 2 Crónicas 26, 19 Entonces Uzías se enfureció, y tenía en su mano un incensario para quemar incienso. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le subió en la frente, delante de los sacerdotes, en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Isaías 6. 1 En el año que murió el rey Uzías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Isaías 6, 2 Y por encima de ella había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Isaías 6, 3 Y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Y toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6, 5 Entonces dije, ay de mí. Que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Porque han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Romanos 11, 29 Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. 58 No se trata de bendecir, gritar y chillar. Eso está bien. Ahora bien, recuerden, no estoy condenando eso. Pero les digo que no es de eso de lo que estoy hablando. Es del poder y la presencia de Dios, que trae un temor tan santo, hasta que uno queda paralizado en su presencia. Siempre lo recordarán. Lo recordarán. E Isaías lo recordó mientras vivió. Me imagino que cuando las sierras lo cortaban, aún recordaba a esos ángeles clamando, Santo, Santo es el Señor Dios. Ciertamente. Jacob, en sus últimas horas, podía recordar a esos ángeles ascendiendo y descendiendo, y fue algo terrible para él. No es lo que la gente cree. Es algo diferente. Lo que debemos hacer es venir a su presencia recordándolo. Que Él nos trajo aquí no para divertirnos, sino para servir. Nos trajo aquí para trabajar para Él. Él tenía algo que recordar. Génesis 28, 12 Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Génesis 28, 17 Y tuvo miedo, y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios, y puerta del cielo. Isaías 6, 3 Y el uno al otro daba voces, diciendo,
Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Y toda la tierra está llena de su gloria. ¿Y qué hay de Judas Iscariote? Él también tiene algo que recordar. Judas tiene algo que recordar esta noche. Sin duda. Y siempre lo recordará. Sin duda. ¿Por qué? Vendió al Señor Jesús por beneficio personal. Me pregunto esta noche si no habrá muchos haciendo lo mismo hoy, vendiendo su primogenitura por beneficio personal, cuando deberían estar apasionados por Cristo. Cuando deberían estar haciendo algo por Él, trabajando para Él o algo así, se unen a algún lugar donde puedan vivir como quieran y aún así afirmar ser cristianos. Eso es lo que el mundo busca esta noche. El mundo, dije, no el creyente. El creyente busca cualquier camino recto para enmendarse. Pero el incrédulo quiere un lugar donde pueda ir y simplemente mantener su profesión de cristiano, y luego vivir como quiera. Eso es lo que esta nación quería para un presidente, y eso es lo que tienen. Así es. Eso es lo que la Iglesia quiere. Eso es lo que tienen. Sí, Señor. Eso es lo que obtiene. Mateo 26, 14. Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. Marcos 14, 10. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Lucas 22, 3. Entonces entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. 60. Pero el creyente quiere liberarse de todo peso. Quiere dejar a un lado todo pecado y el peso que lo asedia, para correr con paciencia la carrera que tiene por delante, con la mirada puesta en el autor y consumador de la fe, Jesucristo. Sí, recordándolo, al dejar a un lado todo peso. Las mujeres se dejan crecer el cabello. Los hombres dejan de ser tan arrogantes y entran a la iglesia a hacer lo correcto. Y todo esto, pastores con diáconos en su junta directiva se casan 3 o 4 veces, y todas estas cosas, transigiendo, porque pagan caro y todo eso. Hay que aferrarse a alguna organización porque te dicen que esto es todo, y la Biblia dice algo diferente. Deja a un lado todo peso. Recuerda a Jesús. Se volvió muy impopular. Hebreos 12, 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. 61. El joven rabino fue uno de los hombres más grandes del mundo en su época, cuando sanaba a los enfermos, hacía todo bien, sanaba a la gente y devolvía la vista a los ciegos. Mostraba a la gente y manifestaba a Dios a través de ellos con sus propios pensamientos. Podía hablarles. Era un gran rabino. Pero un día se sentó y comenzó a decirles la verdad del Evangelio. Desde entonces, dejó de ser popular. Nunca lo fue. De repente, todo el grupo se marchó. Entonces los 70 dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede entender? Y se marcharon. Entonces se puso de pie y preguntó a los discípulos, ¿irán ustedes también? Ellos respondieron, ¿a dónde iríamos, Señor? Tú solo, nos hemos vendido. Estamos listos, pase lo que pase. Listos para ir. Recordémoslo así. Recuerden, Él fue nuestro ejemplo. Lo hizo todo, condenó a todo fariseo, condenó todo lo del mundo, recorrió el mundo sin mancha. Él fue un cordero examinado por Dios. Dijo, este es mi Hijo amado. Me complazco en Él. Vivió así. Y luego tomó todo el pecado del mundo, mi pecado y el tuyo, y lo cargó sobre sí. Incluso el sudor que brotaba de su frente, como gotas de sangre, se derramó sobre él. No porque fuera culpable, sino porque era mi culpa hacerlo, y la tuya. Y si él puede hacer eso por ti y por mí, ¿cómo podríamos resistir los dogmas, las tonterías del mundo y las cosas de hoy en día? Debemos recordar a nuestro Señor. Recordar lo que pagó por este precio de salvación. Nunca te avergüences de ello. Prepárense para dar cuenta a todo hombre de la esperanza que hay en ustedes. Debemos hacer eso, hermanos. Mateo 3, 17. Y hubo una voz de los cielos, que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Marcos 1, 11. Y vino una voz del cielo, que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Lucas 22, 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Juan 6, 60. Entonces muchos de sus discípulos, al oír esto, dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Juan 6, 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis iros también vosotros? Juan 6, 68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna.
1 Pedro 3, 15 Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. 62 Estamos entrando en las últimas horas. El sol se está poniendo. La civilización ha llegado del este y ahora está en la costa oeste. No puede avanzar más. La barrera está ahí, y todo el pecado del mundo se acumula y se acumula en vergonzosas olas de Hollywood, rebotando de vuelta a la iglesia. ¡Qué tiempos tan difíciles! Debemos recordar eso, hermanos. Recuerden a nuestro Señor. ¿Qué haría Él si estuviera aquí hoy? Se aferraría a esa palabra. En medio de cada tentación, se mantendría fiel a esa palabra. Lo hizo. Él fue su ejemplo. Cuando Satanás se le acercó y le dijo, «Convierte estas piedras en pan», él respondió, «Escrito está», constantemente con la palabra del Padre. Debemos recordar y hacer lo mismo. Él fue nuestro ejemplo. Sí, Señor. Mateo 4, 3 Entonces vino a él el tentador y le dijo, «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan». Mateo 4, 4 Él respondió y dijo, «Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Lucas 4, 3 Entonces el diablo le dijo, «Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan». Lucas 4, 4 Jesús le respondió, «Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios». 1 Pedro 2, 21 Porque para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. 63 Aquellos sacerdotes de aquella época también tendrán mucho que recordar. Lo recuerdan esta noche en el mundo de los perdidos. Usted pregunta, hermano Branham, ¿llamaría a esos sacerdotes santos, porque eran hombres piadosos? Un momento. Se hicieron santos. Tenían una falsa santidad, una falsa piedad que en realidad no pertenecía a Dios. Jesús les dijo claramente, ustedes son de su padre, el diablo. Y sus obras harán. Y les dijo quiénes eran. Y ellos también tienen mucho que recordar, porque cuando vieron esa manifestación genuina del Mesías, demostrando que él era el Mesías, la rechazaron deliberadamente y dijeron que era un espíritu maligno el que lo hacía. Dijeron que era Belcebú. Y Jesús declaró que eso era blasfemia. Cualquiera que diga una palabra contra el Espíritu Santo no será perdonado jamás. Tienen mucho que recordar. No ocupemos su lugar, hermanos. Que nuestra suerte no sea como la de ellos. Pero si tengo que serlo, que sea como Natanael, que dijo, «Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel». Permítanme ser uno de ellos. Permítanme, que ustedes, mujeres, se paren como la mujer junto al pozo, como se para esta noche. Tiene mucho que recordar, como ya dijimos. Encontró una fuente. Mateo 12, 24 Pero los fariseos, al oírlo, dijeron, «Este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios». Mateo 12, 31 Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Marcos 3, 22 Y los escribas que habían venido de Jerusalén decían, «Tiene a Beelzebú, y por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios». Marcos 3, 29 Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tiene jamás perdón, sino que es reo de eterna condenación. Lucas 12, 10 A cualquiera que dijere palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Mas al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Juan 1, 49 Respondió Natanael y le dijo, «Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel». Juan 8, 44 Sois de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando dice mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. 64 Y ahora esos sacerdotes, ¿por qué lo hicieron? Por puro celo. Es la única manera. Eran celosos de su credo, celosos de sus tradiciones. Sus ancianos habían establecido una tradición contraria a la palabra, y eran celosos de esa tradición. Hermanos, no tengamos que responder por eso, celosos de ninguna tradición. Recordemos a Jesús, lo que él era. Apéguese a lo que él dijo. Por puro celo hicieron estas cosas. ¿Qué cosa? Sí, Señor. Ellos, el hombre rico también tiene mucho que recordar. Se le presentó la oportunidad de recibir a Jesucristo, pero amaba las alabanzas de los hombres más que las de Dios.
Y recuerden, la Biblia dice claramente que lo recordó después de morir en el infierno. Y el mensaje le llegó. Recuerda que en tu vida tuviste la oportunidad. Y Phoenix, tú tienes la oportunidad. El mundo tiene una oportunidad. No dejes que se cruce en tu camino y no la veas, como Herodes y muchos otros. Mateo 19, 21. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. 65 ahora demostraron que esos sacerdotes sí sabían quién era, porque Nicodemo lo expresó al venir. Era uno de los principales fariseos. Dijo: Rabí, sabemos que eres maestro de Dios, porque nadie podría hacer esas cosas si Dios no estuviera con él. Lo sabían. Pero tenían que recordarlo. Sabían más, pero no lo hicieron. Que tu credo te impida recibir el bautismo del Espíritu Santo, porque te dicen que no existe. Juan 3, 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Juan 3, 2. Este vino a Jesús de noche, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Hace unos meses, fui al hospital a orar por una mujer de nuestra ciudad, Indiana. Había una señora allí acostada, que quería reconciliarse con Dios. Había sido una apóstata. Una vez vino a mi iglesia. Volvió a salir. Y, por supuesto, 7 demonios entraron peor que nunca. Y allí estaba ella, en el hospital, agonizando. Dijo: hermano Branham, no quiero morir así. Y yo le dije: está bien, hermana. No tiene que hacerlo si aún tiene el deseo de servir a Dios. Él nunca la ha abandonado. Usted lo abandonó a él, pero él nunca la abandonó a usted. Ahora puede, si puede. Y ella dijo: ahora sí quiero, hermano Branham. Dije: de acuerdo. Oraremos. Había otra señora allí acostada, con los labios hacia abajo, mirándome con una, como si pudiera atravesarme, y. Ella y su hijo. Estaba acostada en la cama, yendo a una operación el día anterior. Y dije, y la vi allí, y a su hijo mirándome. Y le dije: ¿le importa si oramos un poco? Ella dijo: corre esa cortina. Le dije: bueno, ¿es usted creyente? Ella dijo: dije: corre esa cortina. Le dije: solo te pregunté. Dijo: para que entiendas que somos metodistas. Dije: bueno, eso sí que lo expresa. ¿Qué era? No quería ver a otra persona, a esa pobre mujer descarriada, volver a Dios. Ahora bien, si hubiera sido metodista, habría sido diferente. Verás, no recordaba a Jesús allí. Solo recordaba su credo. Solo recordaba, de acuerdo. Qué terrible será el día del juicio. Hace unas semanas, iba en ascensor en Louisville. Subía para un examen físico con un amigo médico para que me dieran el pase, así que, quiero ir al extranjero con el hermano Roland Y. De inmediato. Así que pensé en hacerme el examen físico mientras pudiera. Y subí, había unos hombres con nosotros subiendo al piso. Subimos unos 8 pisos en Louisville, y en un edificio, el edificio Iburn. Y cuando llegué lo más alto que pudimos, para detener, uno de estos tipos estaba bebiendo un poco, creo. Miró a su alrededor y dijo: bueno, chicos, supongo que esto es lo más alto que jamás llegaremos. Dijo: mejor bájenos. No dije nada. Él no sabía que yo era predicador. Así que esperé para bajar y dije: un momento. Ese comentario que hiciste. Dije: si confiamos en nuestros propios méritos, esto es lo más alto que jamás llegaremos. Pero, dije, si confiamos en Jesús. Recuérdalo. Amén. Podemos llegar más alto, cuando pasamos, como dijo un cantante de Brother Outlaw la otra noche, Júpiter, Venus, Neptuno, Marte, la Vía Láctea, y seguimos, y seguimos, y seguimos, no hay diferencia, más allá de cada sistema solar hasta los cielos. Me alegro por eso. Solo recuerda que él siguió adelante y por encima de tales cosas. Sí. Si confiamos en nuestros méritos, ciertamente estamos perdidos. Pero si confiamos en los suyos, somos salvos. 68. Podemos recordar a Jesús en su gracia, que nos levantó y nos prometió que incluso ahora mismo, no tenemos que estar atados a la tierra. Mira, ya no estamos atados a la tierra. Estamos atados al cielo. Ya estamos muertos. Nuestras vidas están escondidas en Él, por medio de Cristo, y resucitamos con Él. No estamos muertos con Él. Resucitamos con Él y estamos sentados en lugares celestiales, recordándolo, sentados en lugares celestiales. ¿Cuándo, hermano Branham? Ahora mismo. ¿Sí? No resucitaremos con Él. Ya resucitamos con Él.
Estas son las primicias de nuestra resurrección. Pasamos de muerte a vida y vivimos para siempre, sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús, ya resucitados con Él de entre los muertos. Sí. Qué glorioso es estar sentado en lugares celestiales con Jesucristo, el Hijo de Dios. Sí, Señor. Podemos recordarlo ahora y todas las promesas que nos hizo mientras estamos sentados aquí ahora. Efesios 2, 6 y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. 69 Estaba mirando ese reloj de allá atrás y pensé, vaya, ¡qué bien! Ya termino aquí, a las 7. Tenía unas 3 páginas más de notas, y las guardé aquí abajo cuando miré mi reloj y vi que no eran las 7. Así que pensé, ¡qué bien! ¿Dónde he estado? ¿He estado perdido todo este tiempo? Sé que me sentí de maravilla, pero no sabía que me sentía tan bien. Pero seguí mirando ese reloj y pensé que algo andaba mal, en alguna parte. Bueno, eso es lo que va a pasar un día de estos, amigos. El tiempo se va a detener. Y vamos a hacer nuestro viaje aéreo hacia la eternidad, donde ya no hay tiempo. ¿No será maravilloso? 70 Pero mientras estamos aquí sentados ahora, donde el tiempo no significa nada para nosotros, ya hemos ascendido a los lugares celestiales. ¿Qué podemos recordar? Podemos recordar cada promesa que nos hizo. Si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, podéis pedir lo que queráis. ¿Es cierto? Recuerdo San Juan 5, 24. El que oye mis palabras y cree, no finge, ahora, sino que cree en el que me envió, tiene, tiempo presente, vida eterna. Y no vendrá a juicio, sino que pasará de muerte a vida. Y vivimos ahora mismo en Cristo Jesús, sentados en los lugares celestiales. Eso es lo que prometió. Podemos recordar cómo dijo, se dio a conocer como el Mesías entre el pueblo. Los creyentes lo vieron. Y recordamos en San Juan 14, 12, que dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Podemos recordar que él prometió eso. Recordamos que él prometió en los últimos días que el Espíritu Santo se manifestaría en carne humana, tal como lo hizo en Sodoma antes de ser quemada. Recordamos que Jesús hizo esa promesa. Lo recuerdo. Él lo dijo. Jesús lo dijo. Lo creo tanto como si estuviera sentado allí mismo y él me lo hubiera dicho, porque está aquí mismo, y así es como creo en esa palabra. Recuerdo que él lo dijo. Eso es todo. Las obras que yo hago, él también las hará. Génesis 18, 22 Y se apartaron de allí los varones, y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Juan 5, 24 De cierto os digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 14, 12 De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan 15, 7 Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. 71 Recuerdo que la otra noche leía en las Escrituras, donde Jesús dijo, tengo muchas cosas que revelarles, decirles. Pero, no puedo hacerlo ahora. Pero cuando el Espíritu Santo venga, les recordará estas cosas y les mostrará lo que está por venir. Recuerdo que el Espíritu Santo habló y dijo, la palabra de Dios es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta el tuétano y la médula de los huesos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Juan 16, 13 Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Hebreos 4, 12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Recuerdo que un día Jesús pasó entre la multitud y una mujercita tocó su manto, salió y se sentó. Y recuerdo que se levantó, o donde quiera que estuviera, y Jesús se giró y preguntó, ¿quién me ha tocado? Cuando Pedro pensó que se había vuelto loco. Él le respondió, ¿por qué? Lo reprendió y le dijo, bueno, todos te tocan. Dijo, pero percibo que me he debilitado, mi virtud se ha ido. Miró a su alrededor y encontró a la mujercita, le dijo que su flujo de sangre, su fe la había salvado. Recuerdo que la Biblia enseña en Hebreos que ahora es un sumo sacerdote, que puede compadecerse de nuestras debilidades. Así es. Recuerdo que la Biblia dice en Hebreos 13, 8, me acuerdo de Jesús, dijo, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Oh, ¿cómo podemos recordarlo?
Sí, Señor. Oh, ¿cómo? Un poquito y el mundo ya no me verá. Pero vosotros me veréis, la iglesia, el creyente, porque estaré con vosotros, en vosotros, hasta el fin del mundo. Así es. Nunca os dejaré. No es algo que sucede hoy y desaparece mañana. Es eterno. Nunca os dejaré, nunca os abandonaré. ¡Ay, Dios mío! Eso nos haría gritar, vociferar, llorar. Mateo 28, 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Marcos 5, 24, y Jesús fue con él. Y le seguía mucha multitud, y le apretaban. Marcos 5, 30, y conociendo luego Jesús en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose entre la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Marcos 5, 31, entonces sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta, y dices, ¿quién me ha tocado? Lucas 8, 43, y una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo su patrimonio, y por ninguno había podido ser curada, Lucas 8, 45, y Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Cuando todos lo negaron, Pedro y los que estaban con él dijeron, Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y dices, ¿quién me ha tocado? Lucas 8, 46, entonces Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque he conocido que ha salido poder de mí. Juan 14, 19, todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Hebreos 4, 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino un hombre tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 13, 8, Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 73 Queremos considerar esto seriamente. Recuerden a Jesús, no solo al azar. Él prometió esto. Y si eso no sirve, entonces la Biblia no sirve. ¿Y entonces para qué estamos aquí sentados? ¿Para qué vivimos? ¿Para qué se esfuerzan? ¿Para qué se esfuerzan? ¿Para qué se esfuerzan? Si es que hay algo correcto, o es completamente correcto o nada correcto. Recuerden, no fueron ustedes, ni yo, ni sus pastores quienes hicieron la promesa. Fue Jesús quien hizo estas promesas. Recuerdo que Él las dijo. 74 Recuerdo que dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Hasta dónde? A todo el mundo, sí. 2/3 aún no saben nada de Cristo. A todo el mundo, a toda criatura. Estas señales seguirán a los que creen. Recuerdo que dijo eso, y si lo recuerdo, ¿cómo puedo aceptar algo que dice que ese día ya pasó? Recuerdo que dijo, a todo el mundo, a toda criatura. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cómo puedo unirme a un grupo de personas que niegan esa palabra, cuando Dios velaba por su palabra para vindicarla? ¿Cómo podría relacionarme con incrédulos? Marcos 16, 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16, 17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Oh Dios, permíteme recordar a Jesús. Permíteme recordar la postura que tomó. Permíteme recordar que Él es mi Salvador. Permíteme recordar que estoy muerto, que ya no estoy. Llevo muerto 33 años. Este es Cristo que vive en mí. Y si miro hacia afuera y lo veo haciendo cosas inusuales, indecorosas, entonces sé que nunca morí. William Branham sigue vivo. Tú sigues vivo. Mientras desobedezcas sus mandamientos, sigues vivo. Pero cuando obedeces sus mandamientos, si me amas, guarda mis palabras, Juan 14, 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14, 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. 76 Qué maravilloso pensar que él prometió esto. Un poquito, y el mundo no me verá más. El mundo no me verá, pero ustedes sí me verán. Oh. Donde 2 o 3 estén reunidos, yo estaré en medio de ellos. Recuerdo eso. ¿Lo recuerdan, hermanos? Y las obras que yo hago, ellos también las harán. ¿Qué clase de obras hizo? Ahí lo tienen. Bueno, claro, hermano Branham, eso era para otro día. No es eso. Recuerdo que eso fue lo que dijo. No recuerdo lo que usted dijo. Todo eso ya pasó, pero sí recuerdo lo que dijo. El que venga después de mí se negará a sí mismo, negará sus propios pensamientos, negará su propia manera de pensar. Podrían negar a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos. Pero hay algo tan real que no pueden negarlo. Los guarda.
Y Él está aquí. Ahora, mientras inclinamos nuestras cabezas, recordemos cada promesa que Él hizo. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Mateo 18, 20. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Juan 14, 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan 14, 19. Todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. 77. Padre Celestial, hace unos momentos hubo muchas peticiones. Se alzaron manos de todo el edificio. Pero Padre, tú eres el Dios viviente, y te ruego, Señor Jesús, que bendigas a estas personas. Que tu Espíritu Santo more en ellos, les dé vida eterna, les dé lo que necesitan. Recordemos que hiciste la promesa. Tú eres el responsable de esta promesa. Recordemos que, digan lo que digan, tú eres el único. Tú eres a quien esperamos para que cumplas tu promesa. Tú dijiste: el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Recuerdo que dijiste eso, Señor. Y luego dijiste que quienes creyeron en ti, ahora, dijiste que si creemos, tenemos vida eterna. Y dijiste que quienes creyeron en ti, las obras que tú hiciste, también las harían. Ahora, Padre, sabemos que eres Dios, y sabemos que no hay otro más que tú, y creemos en ti, y confiamos en ti ahora, en el nombre de Jesucristo. Ahora, con la cabeza inclinada, Juan 6, 47. De cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Juan 11, 25. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 14, 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. 78. ¿Cuántos en este edificio saben que no están recordando a su Señor como deberían, y al final de este breve mensaje están dispuestos a levantar la mano y decir: Dios, hazte tan real para mí que te recuerde en mí, tus mandamientos estarán en el cabecero de mi cama. Pongo al Señor siempre delante de mí, como dijo David. Señor, dame más de ti para que pueda recordarte. Levanten la mano y digan: ora por mí, hermano. Casi todos dicen unánimemente: Señor Jesús, ten misericordia de mí. Salmo 16, 8. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. 79. Ahora bien, hay aquí quienes nunca lo han confesado como su Señor, y ahora podrían comparecer ante Él. Y les dijimos hace unos momentos que Él prometió: donde 2 o 3 estén reunidos, estaré en medio de ellos. Ahora bien, Él prometió eso. Entonces Él tiene que estar aquí, y ustedes nunca lo aceptaron como su Señor. ¿Harán esa imprudencia de Herodes? ¿Harán ese compromiso de Pilato y lo descartarán con alguien más? Mi madre era cristiana. Mi papá tenía suficiente religión para todos nosotros. ¿Harían eso? Mi esposa es una mujer religiosa. Mateo 18, 20. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Y tú? Levantarás la mano y dirás: Dios, acuérdate de mí. Soy pecador y quiero estar bien contigo. Levantaré la mano. ¿Cuántas manos hay aquí que van por ahí? Ay. ¿Quieres decir que no hay ningún pecador en el edificio? Que Dios la bendiga, señora. Que Dios la bendiga, señora, aquí. Ahí estás. Pensé que algo andaba mal aquí. ¿Entiendes que Jesús dijo que estaba aquí, y que conoce tus pensamientos, en tu corazón? Gracias por tu sinceridad. De verdad, hay más que deberían levantar la mano. 81. Pero yo, podría levantar la mano y decir: hermano Branham, solo estoy actuando como un hipócrita. Voy a la iglesia. Pero cuando se trata de nacer de nuevo, acabo de unirme a la iglesia. Realmente no conozco a Cristo. Sigo amando al mundo tanto como antes. Simplemente, disfruto ir a escuchar un mensaje o algo. Pero cuando se trata de tomarme el tiempo y dedicarme a pasar horas en oración con Él, en comunión con Él, recordándolo, no lo hago. Ni siquiera tengo el deseo de hacerlo. Sé, entonces, hermano Branham, que no puedo tener razón ni sentir eso. Así que levanto la mano a Dios. Ten misericordia de mí. Levante la mano. Sea honesto. Así es. Que Dios lo bendiga, así es. Que el Señor lo bendiga. Amén. 82. Esperaremos a ver si el Espíritu Santo revela algo más. Que Dios lo bendiga, Señor. Que Dios lo bendiga.
Solo quiero que él escudriñe su corazón. Para eso está aquí. Muy bien. Que Dios la bendiga, señorita. Está muy bien. Ahora que lo piensa, tómelo en serio. Oh, hermano Branham, tengo que irme rápido a casa. Escuche, usted también se irá de esta vida algún día. Piénselo ahora. Esta es la hora, este es el momento. Diga. Bueno, le digo. Nuestro pastor es un hombre brillante, muy educado. Preferiría oírlo de... No importa quién traiga el mensaje. No es el mensajero, es el mensaje lo que se escucha. No importa qué tipo de hombre entre por la puerta y le diga que heredó $1.000.000, usted aceptaría el dinero. Aceptaría su perdón. Con la cabeza inclinada y los ojos cerrados, les voy a preguntar algo muy sincero, y quiero que me digan la verdad. Mujeres, ustedes, con el pelo corto, ¿cuántas creen que deberían tener el pelo largo? Levanten la mano. Que Dios las bendiga. ¡Qué bien! Sé que lo hicieron. Hay esperanza para ustedes. Pero cuando están tan agotadas que no pueden hacerlo, ni siquiera se sienten condenadas, entonces algo les ha sucedido, porque la palabra dijo que debían hacerlo. ¿Cuántas mujeres usan pantalones cortos y esa ropa, o fuman cigarrillos, y también ustedes, hombres, que saben que están haciendo algo malo y dicen, no quiero hacer eso, hermano Branham. De verdad amo a Dios, pero, esa cosa se me aferra, y sé que es algo malo. Voy a levantar la mano y pedir, y levantando la mano, le pido a Dios que la aparte de mí. Levanten la mano, sean honestos. Que Dios los bendiga. Así es. Eso es sinceridad, eso es honestidad. Dios nos dará una reunión de sanidad en un minuto sobre esa sinceridad, si podemos creerlo. Tengan fe en Dios. Padre Celestial, has visto las manos. Conoces la condición de la gente. Sabes lo que hay en sus corazones, Señor. Te ruego que les concedas perdón a cada uno de ellos. Y ahora, concédeles el deseo de su corazón. Conmueve sus angustias. Haz, Señor, lo que necesitan saber. Te ruego que se lo concedas. Por el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesús, lo pedimos para la gloria de Dios. Te los encomiendo, Padre Dios, para que realices tu obra en ellos por medio del nombre de Jesucristo. Amén. 85 Ahora, al levantar la vista, ¿cuántos se sienten muy diferentes al respecto? Simplemente levanten la mano y digan, me siento muy diferente. ¿Cuántos saben que Él prometió que Él es el Señor y sana todas nuestras enfermedades? ¿Lo creen? ¿Cuántos de ustedes creerían que Él prometió esto? Un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán. ¿Lo creen? ¿Creen que es posible? Entonces, si Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que podamos ver a Dios. ¿Cómo lo veríamos en la manifestación de su Espíritu, su ser viviente? ¿Lo creerían? Le pediré a mi hermano que no ore por esto. Quiero que ore por mí. Que la audiencia esta vez, vamos a la reunión en unos días donde, quizás capten eso. Juan 14:19 Todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Quiero que esta audiencia esté bajo un mismo control. Quiero tomar estos espíritus bajo mi control, en el nombre de Jesucristo para su gloria, para que su espíritu obre y les demuestre que aún vive. Tomo su palabra aquí. Dice, San Juan, capítulo 14, versículo 12. El que cree en mí, las obras que yo hago también las hará. ¿Lo creen? Entonces, cada uno de ustedes que esté enfermo, necesitado o tenga necesidad de algo, oren. Simplemente toquen, recuerden, el borde de su manto. Él es el sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Dice eso la Biblia, hermanos? Juan 14:12 De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Hebreos 4:15 Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino un hombre tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. 87 Y entonces, ¿cómo actuaría si fuera el sumo sacerdote? Igual que cuando estuvo aquí, porque es el mismo sumo sacerdote. ¿Cómo lo haría? Siendo su cuerpo un sacrificio en el trono de Dios, ¿cómo podría hacerlo? Envió su Espíritu de regreso, el Espíritu Santo, y tomará lo mío y se lo hará saber. Ahora bien, si quieren ver si Dios, Juan 16:15 Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber. 88 La razón por la que baso esto en esto, sabiendo esto, es que sé que el mensaje que predico a la gente es la verdad.
Lo creo de todo corazón, aunque aquí se corta un poco, no por ser malo, no por ser diferente, sino por ser honesto. Y por lo tanto, sé que él dijo que si él tomara lo que era de Dios, y esto fue para que ustedes lo supieran. Si él tomara lo que es de Cristo, y se lo mostrara, y les mostrara las cosas por venir, y hiciera las mismas obras que él hizo, eso es el Espíritu Santo. Tiene que ser. Oren ahora y toquen su manto. Me rendiré a él y veré qué les dice. Solo oren. ¿Hay alguien aquí que nunca haya estado en la reunión? ¿Levantarían la mano? Sí, hay muchos. Recuerden, Jesucristo nunca afirmó sanar a la gente. Él dijo, no soy yo quien hace las obras, sino mi Padre. Y en San Juan, capítulo 5, versículo 19, cuando pasó por el estanque de Bethesda, y allí yacían grandes multitudes, quizá miles, cojos, ciegos, paralíticos, torcidos, se acercó a un hombre que tenía quizá un problema de próstata, o quizá tuberculosis. Era un retraso mental. Lo había tenido durante 38 años. Y le dijo, toma tu lecho y entra en casa. El hombre podía caminar. Dijo, cuando baje, alguien más. Y había hombres allí mucho peores que él. Juan 5, 3. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Juan 5, 6. Cuando Jesús lo vio acostado, y supo que ya llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Juan 5, 7. Le respondió el enfermo, Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando el agua se revuelve. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Juan 5, 8. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho, y anda. Juan 5, 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber las cosas que habrán de venir. 89. Pero Jesús sabía que estaba allí, y sabía que se encontraba en esa condición. Cuando lo interrogaron, dijo, de cierto os digo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino que lo que ve hacer al Padre, eso también lo hace el Hijo. Esa es su misma postura hoy. Ningún profeta, nadie, ha podido hacer nada fuera de la soberanía de la voluntad de Dios. ¿Es cierto, la voluntad de Dios? No lo sé. Quiero, sí, por eso, conozco a varios de estos ministros aquí presentes. No conozco a muchos. Si lo viera sobre alguien, intentaría, si estuviera dispuesto, les diría a las personas que lo conozco. Oren y vean si todavía es el sumo sacerdote que se puede tocar. Eso lo pondría aquí mismo, y verían que está aquí. ¿Es cierto? Digan amén. Ciertamente lo haría aquí. Solo tengan fe. Juan 5, 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. 90. Aquí hay una señorita sentada con la cabeza en alto, rezando con todas sus fuerzas. Lleva un abrigo verde, sentada ahí mismo. Está rezando por una afección que tiene en la cabeza, que la preocupa. ¿Es cierto, señora? Levante la mano, si es así. Si no me conoce, muéstrela. Ya no está. Oiga, ¿me haría un favor mientras está ahí? Esa luz se encendió justo en la señora sentada a su lado. Ella también está rezando. Quiero pedirle algo. Dije, recuérdame, señor. De acuerdo, lo ha hecho. Usted sufre de sinusitis. Si es cierto, levante la mano y muéstrela. De acuerdo. Aquí está. 91. ¿Crees? Ahora, un poquito y el mundo no me verá más. Pregúntales a esas mujeres. Tú las ves. Pregúntales si las conozco. Aquí está un joven, sentado aquí orando por su padre. Nunca te conocí, no sé quién eres, no sé nada de ti. Pero estás orando por tu padre. Él no está aquí. Está al otro lado de un gran río en algún lugar. Tiene problemas de estómago. Está en Puerto Rico. Eso es así, dice el Señor. Así es. ¿Crees? ¿Ves lo que quiero decir? Aquí hay una señora sentada con aspecto interesado, con un sombrero rojo. La señora Aldridge, sí. Tiene problemas de corazón. ¿Crees que Dios te sanará? Muy bien. ¿Me harías un favor? Hay una señora sentada a tu lado que se llama señora Cook. La señora Cook tiene problemas en las piernas. Así es, señora Cook, levante la mano. Si soy una desconocida, levante la mano. Muy bien. Tenga fe en Dios.
Coloque la mano sobre la mujer a su lado. Es la señorita Russell. Tiene problemas pulmonares. Levante la mano, señorita Russell, y créalo de todo corazón, si soy una desconocida para usted. Juan 14, 19. Todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. 92. ¿Y qué hay de lo siguiente? Solo necesitas fe. La señora a su lado también sufre de problemas estomacales, y se llama señora Dillman. Si crees con todo tu corazón, puedes. La señora Armón, sentada a su lado, acaba de salir del hospital. La operaron por un problema rectal. ¿Crees, señora Armón? Si crees, cree con todo tu corazón y podrás irte a casa y sanar. ¿Cuántos creen ahora? Un poco y el mundo no me verá más. ¿Qué quiero decir? Recuerda a Jesucristo. Jesús dijo, estaré con ustedes, incluso en ustedes, hasta el fin del mundo. Las obras que yo hago, ustedes también las harán. Recordando estas promesas de Jesús, Jesús las cumple. Mateo 28, 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Juan 14, 12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan 14, 19. Todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. 93. Ahora, recuerden también que Jesús prometió, el que cree en mí tiene vida eterna. Ustedes que levantaron la mano hace un rato, después de este servicio de sanidad, ¿podrían venir aquí ahora y orar? Él prometió dar vida eterna, al igual que prometió sanidad. Ahora bien, ¿sabían que también prometió esto? Estas señales seguirán a los que creen. Si ponen las manos sobre los enfermos, sanarán. ¿Lo creen? Ahora, impónganse las manos unos a otros. Miren, Él está aquí. Yo no puedo sanarlos. Él ya lo ha hecho. Ahora, impónganse las manos sobre alguien y oren por alguien que esté a su lado. Amén. Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Marcos 16, 18. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Juan 6, 47. De cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. 94. Ahora, inclinen sus rostros y oren como lo hacen en su iglesia. Oren. Señor Dios, sana a esta persona. Esta persona está orando por mí, y simplemente pídanle a Dios que sane y la mejore. Créanlo con todo su corazón. Señor, creo que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su palabra no puede fallar. Recuerden que prometió, un poco, y el mundo no me verá. No lo ven en la carrera de perros esta noche. No lo ven en el cine. No lo ven en estas iglesias formales. Pero ustedes lo ven. Él está aquí. Recuerden que Él lo prometió y está aquí para responder a sus oraciones y concederles el deseo de su corazón. Impónganse las manos unos a otros y oren. Señor Jesús, vengo recordando que dijiste, en mi nombre echarán fuera demonios, y yo echo fuera todo espíritu de incredulidad de esta audiencia, de esta gente, para la gloria de Dios. Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Juan 14, 19. Todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos.